Bueno, buenos días de nuevo, niños y niñas. Como les dije entonces al inicio de nuestra clase de hoy, vamos a trabajar esta pregunta: ¿cómo ubicarnos en el espacio? ¿Sí? ¿Cómo ubicarnos en el espacio? Y para ello vamos a hablar de dos cosas muy importantes: las estrellas y la brújula. Profe, las estrellas y la brújula, ¿qué tienen que ver esas dos cosas? Ya les voy a contar. Nuestras metas entonces será reconocer en las estrellas una carta de navegación y dos, identificar la importancia de la brújula para el desplazamiento espacial y crear una casera. Vamos a crear una brújula casera, espero que les guste mucho y que lo hagan en casa. Entonces vamos a empezar con las estrellas. Resulta que antes de que existieran los GPS, los celulares, incluso la misma brújula que es tan antigua, las comunidades humanas no tenían cómo saber para ubicarse de acuerdo al norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste, y entonces tenían que crear unas formas para poderse desplazar en el espacio. ¿Cómo les parece que durante miles de años entonces nosotros empezamos a observar el cielo y empezamos a crear figuras uniendo esas estrellas, como podemos ver en esta imagen de acá? Entonces, uniendo esos puntos, esas estrellas que brillaban más o que se veían más en el cielo nocturno, empezamos a crear figuras. Y entonces decía, eso se parece a un hombre gigante con un arco, eso se parece a un oso, pero mira, allá hay un oso más pequeño. Y de esa manera entonces esos grupos de estrellas que formaban figuras las nombramos constelaciones. ¿Listo? Entonces las constelaciones eran esas imágenes formadas por unir esos puntos de estrellas, esos puntos luminosos. Pero entonces el cielo siempre ha sido un misterio para los seres humanos. Entonces crearon muchos mitos. Yo sé que con la profe Aleja hablaron de mitos y leyendas. Esos mitos buscaban explicar eso tan misterioso que es el cielo. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de dos mitos importantes. Uno es el gigante de Orión, es de la mitología griega, o sea, de la Grecia antigua, hace muchos años. Y resulta que Orión era un gigante que tenía 7 hijas, una esposa, y se identificaba muy fácil por un arco grandote que él utilizaba para cazar animales. Un día a Orión lo picó un escorpión, y ustedes saben que el escorpión es venenoso, y estuvo al borde de la muerte. Él dijo, este escorpión me mató. No lo acudió ningún médico, él estaba al borde de la muerte y pensó en el dios de los dioses. ¿Recuerdan cuál es el dios de los dioses? Zeus. Sí, señores, sí, chicos. Pensó en Zeus y le rogó, le dijo, Zeus, yo quiero seguir viendo a mi amada, a mis hijas, por favor, apiádate de mí y crea una constelación, que yo sea una constelación y que desde el cielo yo pueda ver a todos los seres que amo y a una amada en especial que él tenía. Entonces, de acuerdo a eso, los griegos, como vemos en esta imagen, veían una constelación que tenía un arco y que era un hombre gigante y la llamaron la constelación de Orión. Y desde eso entonces también se puede ubicar en el cielo y se sabe que cuando está Orión no está Escorpión, porque jamás Zeus permitiría que su enemigo estuviera junto a él. Y por eso veían a Orión en un tiempo que era el invierno y al Escorpión en otro tiempo que era el verano. Y así explicaban ellos por qué el cielo cambiaba. Tenemos otro mito un poco más cercano a nosotros de acá de Colombia, de los muiscas. Yo sé que hay chicos y chicas de Santander, de Cundinamarca y de Boyacá que saben que los muiscas habitaron en ese territorio. El sueño de los dioses se llama este mito. Resulta que Bagüé era una bruja que habitó, primero que todo, según los muiscas, habitó primero el mundo. Bagüé pegó un grito así muy alto, muy grande, y con ese grito creó dioses, animales, plantas y todo lo que existe. Los dioses empezaron a echar en una olla piedras y semillas. Y esas piedras y semillas las esparcieron por todo el espacio vacío. Sin embargo, en esa olla, dicen los muiscas, había quedado unos residuos chiquiticos.
Y los muiscas dicen que esos residuos fueron lanzados al espacio y fueron precisamente los que crearon las estrellas. Así explicaron los muiscas la creación de las estrellas. Había algo que no le gustaba a los dioses y era que nada se movía. Todo existía, pero estaba quieto. Y le ruegan a Bagüé, Bagüé, necesitamos que esto se mueva, que haya otra cosa. ¿Cómo hacemos para crear el movimiento? Entonces Bagüé les dijo, miren, yo sé que la mejor forma de crear son los sueños. Yo les voy a dar esta pócima mágica y ustedes van a soñar. De esa manera, los dioses, cuando fueron a dormir con esa pócima mágica en los sueños, dicen los muiscas que los vieron a ellos moverse, los vieron a ellos en todas sus actividades cotidianas, los vieron disfrutando la vida, los vieron cazando, los vieron celebrando nacimientos, y cuando ellos despertaron de ese gran sueño, un destello de luz le dio movimiento a todo lo que había en la tierra de los muiscas. Y de esa manera entonces ellos explicaron la creación del cosmos y el misterio de las estrellas. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el cielo que nosotros vemos en las noches, vamos a preguntarnos por qué podemos ver esas diferentes constelaciones. ¿Y será el cielo igual aquí en Colombia que, por ejemplo, en China? O que, por ejemplo, en el norte, en los países nórdicos, en Europa, en el continente europeo o en el continente americano, en la parte del norte, sabiendo que es el mismo continente América. Y para eso, entonces, debemos saber que nuestro planeta siempre está girando sobre su propio eje. Hay dos movimientos, ¿sí? Uno alrededor del Sol y otro sobre el mismo eje. Y resulta que en esa órbita donde gira la Tierra, pues ella no gira así derechita como si estuviéramos aquí perpendicularmente parados sobre una superficie, sobre la órbita, sino que ella está inclinadita, y está inclinadita 23.5 grados. La profe, ¿por qué estar hablando de eso? ¿Por qué será importante esa inclinación de 23.5 grados para ver las constelaciones? Porque si nosotros trazáramos, por ejemplo, una línea imaginaria por la mitad de la Tierra, nos daremos cuenta que este cielo no es el mismo que este. Entonces también podemos identificar, chicos y chicas, que en el hemisferio norte hay unas constelaciones y en el hemisferio sur podemos ver otras. Y que los que estamos en la mitad, en la línea ecuatorial, como Colombia, somos unos privilegiados porque podemos ver gran parte de las constelaciones del norte y de las constelaciones del sur. Entonces, ¿cuánto se tarda para dar esa vuelta? Un año, ¿cierto? Ya de pronto algunos lo saben por ciencias sociales o ciencias naturales. Y por eso entonces nosotros podemos ver en diferentes épocas del año, mientras la Tierra hace ese movimiento, podemos ver diferentes constelaciones. Perdón, aquí. Entonces, ¿qué hacían los navegantes? ¿Cómo hacían los navegantes para orientarse por medio de esas estrellas? Hoy vamos a trabajar unas estrellas que les permitieron a los navegantes ubicarse cuando no existía la brújula ni existía otro tipo de elementos. Entonces, la primera de ellas, esta es hermosa, es la estrella polar o Polaris. Solo con verla ellos podían deducir los 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales? Recordemos, norte, sur, este, oeste. Al este también le decimos oriente, por eso cuando vamos al oriente antioqueño decimos oriente antioqueño, ¿cierto? Nos desplazamos hacia el oriente de Antioquia. Y también al oeste le decimos occidente. Entonces, tranquilos, cuando escuchen este, ay no, ¿qué es el este? Es lo mismo que oriente. Y al oeste es igual que occidente. Entonces, por ejemplo, aquí está la estrella polar. Esa estrella polar les permitía a ellos identificar que hacia ese lado estaba el norte. Y si a ese lado estaba el norte, entonces al lado opuesto se encontraba el sur y de esa manera, de frente al norte, siempre que ponemos cara al norte y nuestro sur está atrás, a nuestra mano derecha estará el este y a nuestra mano izquierda estará el oeste.
Pero entonces, profe, pero eso no se veía ahí como muy bien. Entonces imagínense que ellos creaban historias para poder recordar esas constelaciones que les permitían ubicar la estrella polar. Entonces, por ejemplo, está la Osa Mayor y la Osa Menor. Esa Osa Mayor, como pueden ver, son unos puntos que tiene unos puntos que parece, unos me dicen en clase a veces, profe, eso parece una olla, eso parece una paila. ¿Ven esta imagen de acá? Los puntos que están unidos con la línea azul. Esa es la parte principal que se reconoce en el cielo de la Osa Mayor. Esa Osa Mayor nos permite identificar justo al frente de ella, digamos que de manera contraria, la Osa Menor. Y resulta que en la colita de la Osa Menor, justo ahí, está nuestra estrella polar. Entonces, cuando en el cielo ustedes vean esta figura de la olla o que se identifican otros, depende de si el cielo está despejado o no, logran identificar las patas, el ojo y las otras partes de la Osa Mayor. Cuando vean esa constelación, busquen al frente de esa constelación la colita de la Osa Menor, es decir, la misma figura pero más pequeña. Y en la colita de la Osa Menor estará siempre nuestra estrella polar del norte. Otro punto de referencia que usaban los navegantes para orientarse en los mares era la Cruz del Sur. Como su nombre lo dice, es decir, recuerden que en el hemisferio norte tenemos unas constelaciones que nos guían y en el hemisferio sur tenemos otras. Estos eran para los navegantes del sur. Siempre en el cielo del sur tenemos entonces esa Cruz del Sur y es compuesta por 4 estrellas, como pueden ver en la imagen. Pero resulta que si nosotros trazamos una línea para unir esas estrellas, como lo estoy haciendo acá, siempre vamos a tener una línea mayor que otra, es decir, más larga, una línea más larga que otra. Y esa línea más larga es la que siempre va a estar apuntando al sur. Y esa era la forma en la que ellos sabían dónde estaba el sur. Y de nuevo, de frente al norte y teniendo el sur atrás, ellos ya podían ubicar entonces el este, el oeste y los otros puntos cardinales. Por ejemplo, ustedes me dicen, profe, ¿y eso lo podemos ver hoy? Eso lo podemos nosotros observar hoy en nuestros cielos en las noches. Hay noticias buenas y noticias un poco regulares. Resulta que como hoy tenemos tanta luz, y eso le llaman también contaminación lumínica, es un gran problema que tenemos para la observación del cielo. Y por eso, a veces, para poder observar bastantes constelaciones, debemos alejarnos de las ciudades e ir al campo. Y otro de los asuntos que hoy no nos permite ver bien las constelaciones es también la contaminación ambiental, porque la atmósfera, que es la capa que está encima de nosotros, a veces está muy densa y no nos permite ver entonces ese cielo y esas constelaciones y esas estrellas que están ahí, mirándonos y nosotros a ellas. Entonces digamos que esto también puede ser un asunto para que pensemos un poquito y reflexionemos de cómo podemos nosotros hacer cosas para disminuir esa contaminación ambiental y esa contaminación lumínica y poder disfrutar de nuestros cielos. Entonces, sucede y acontece que todos los seres humanos empezaron a mirar otras formas, herramientas en las que ellos pudieran ubicarse. Esas herramientas estaban pensadas sobre todo, por ejemplo, cuando llovía mucho en la antigüedad y estaban en alta mar es un punto del mar donde está muy lejos la tierra. Cuando ellos estaban en alta mar necesitaban otros elementos que les pudieran permitirse ubicar, porque con tanta lluvia no se veía el cielo. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a crear la brújula y la primera vez que se pudo reportar fue en China. Lo que pasa es que muchos investigadores de las ciencias sociales dicen eso existía un poco antes y existía también en otras civilizaciones. Sin embargo, la documentación, digamos, más vasta que hay, la mayor documentación que tenemos radica de China o viene desde China en el siglo IX. Debíamos entonces saber para ese tiempo que había un campo magnético de la Tierra para poder hacer la brújula.
Pues imagínense que en ese tiempo todavía no sabían que la Tierra tenía unos polos magnéticos. Profe, ¿unos polos magnéticos? ¿Cómo así? Sí, imagínense que nosotros en los dos extremos de los polos, digamos que geográficamente está el polo norte y el polo sur. Recuerden que son las porciones de tierra que mayor hielo contienen en esa zona. Sin embargo, ahí cerquita hay un magnetismo que se crea con el otro polo y que es de alguna manera lo que también protege nuestro planeta y nuestra atmósfera de muchas cosas que suceden en el cosmos, y esos polos están entonces atrayéndose. Y cuando uno tiene una aguja imantada es una aguja pasada por un imán, esa aguja va a tender siempre a ese norte magnético, y así funciona la brújula. Pero resulta que ellos no sabían eso. Ellos solo veían que cuando crearon esa aguja imantada, ella siempre coincidía con el norte, y muchos años después fue que descubrieron cómo funcionaba. Entonces, de esta manera creamos la brújula. ¿Y para qué nos sirve, profe? ¿Para qué sirve una brújula? Si pues uno siempre sabe, uno le dice al señor del bus para dónde va y listo. Resulta que cuando estamos a campo abierto, cuando estamos de viaje, cuando estamos siendo niños y niñas exploradoras, pues la brújula nos permite precisamente ubicarnos en el mapa. Por ejemplo, los chicos y chicas que viven de pronto cerca a zonas de bosque o cerca a zonas abiertas, cuando puedan salir de casa, podrán saber con la brújula a qué lado está su casa, en qué orientación está, si está al este, si está al oeste, si está más al norte, si está más al sur, y así se alejen mucho y estén lejos en el bosque, con un adulto o en compañía de otros adultos, podrán identificar hacia dónde ir a casa solo con ver árboles. Solo con ver árboles. Si ya sabemos la ubicación de casa respecto al lugar en donde estamos, podemos dirigirnos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. No se preocupen porque vamos a tener otro capítulo de manejo de brújula. Hoy apenas la empezamos a conocer, ¿sí? Hoy apenas la empezamos a conocer, vamos a hacer una casera y ya después vamos a usarla muchísimo en este tiempo. Entonces, ¿cómo construimos una brújula casera? Profe, ¿se necesitan muchas cosas? No, solamente estamos construyendo la más simple. Si ustedes buscan en Google Académico o en otras redes, van a ver que hay unas que son mucho más complejas, ¿sí? Que tienen más elementos, pero vamos a hacer la más sencilla de todas. Y hoy tenemos entonces que necesitamos para esta construcción, necesitamos corchos, que los pueden conseguir, no los tienen que comprar. A veces los adultos compran ciertas bebidas que son tapadas con corcho, entonces le puede decir, papá, mamá, hermanito, hermanita, tío, tía, por favor, cuando vayas a abrir el corcho, trata de que quede una partecita bien completa, que no quede de pronto ahuecada. Necesitaremos entonces una coca con agua o un plato con agua. Yo hoy, por ejemplo, traje un plato. Necesitamos también una aguja común y corriente de coser, y necesitamos un imán. Profe, ¿de qué tamaño el imán? Miren, a veces los papás o los abuelos acostumbraban a guardar monedas antiguas pegadas de imanes. Entonces hoy tengo, por ejemplo, desde este tamaño que son chiquititos o este que es grande, ¿sí? O mediano. Entonces les voy a repetir los materiales para ver si de pronto hay alguien en casa que los tiene. Si no los tienen, para que tomen nota en su bitácora para que lo puedan hacer luego. Entonces recuerden, corchos, un plato con agua o una coca con agua, una aguja y un imán. El plato con agua puede ser de la cocina normal que tienen los papás y las mamás en las casas, o puede ser una coca de plástico también. Bueno, vamos entonces a un recreo mientras ustedes buscan los materiales y ya nos vemos entonces para hacer nuestra brújula casera.